Davor war ich wieder auf dem Bahnhof dafür. Wir im Prinzip als international. Die Arbeitgeber über den Tisch gezogen haben. Also das wäre eine gute Idee gewesen. ¿Cómo han afectado los acuerdos transnacionales económicos como Telecán a la situación social y económica en México? Estos acuerdos nos prometieron que íbamos a tener mayores y mejores empleos, que iba a ayudar para el desarrollo de nuestro país, que las personas iban a tener mejores condiciones de vida, educación, salud, alimentación de calidad. Sin embargo, las cuestiones han ido en descenso y lo que ha venido sucediendo es que ha venido un desmantelamiento del campo, lo que significa que la gente en el campo no puede trabajar, no tiene condiciones para trabajar la tierra, para lo cual tiene que abandonar la tierra y buscar mejores formas de vida dentro del país, en otros estados del país, o viajar a Estados Unidos, que ahora se ha convertido en un peligro para la vida de todos los migrantes. ¿Y cómo contribuyen la Unión Europea y los consorcios europeos a esta situación? Los consorcios europeos, las transnacionales europeas, tienen inversiones en nuestro país. Pero esas inversiones, en buena parte, no contribuyen al desarrollo del país. La esperanza con estos tratados para todo el pueblo era tener un desarrollo en el país. Sin embargo, lo que ha pasado es que la banca, nosotros teníamos una banca nacionalizada, era una banca mexicana, pero ahora ha entrado banca de Europa, especialmente banca española. Y esa banca no trabaja para establecer producción, para que se vaya a la producción de empresas, para que crezcan las empresas, sino que realmente esa ganancia regresa a los mismos países a los que pertenecen las financieras. Acaba de suceder en México unas reformas constitucionales que modifican la arquitectura del país porque permiten, dan oportunidad a las empresas de fuera a que tengan trato nacional. ¿Qué significa que se les dé trato nacional a las empresas de otros países? Que tengan los mismos derechos que las empresas mexicanas. ¿Y cómo va a competir una empresa mexicana que tiene menor capital, menor tecnología, con una gran empresa que tiene capital, tecnología y condiciones para construir o para producir de una manera diferente? Entonces, esa situación del trato nacional pone en desventaja a las pequeñas y medianas empresas frente a una gran empresa que pueda haber en el país. Por otro lado, se dice que en el caso del tratado con Europa hay una cláusula en donde se protegen la democracia y los derechos humanos se garantizan. Y además es el sustento de todo el acuerdo global que se tiene entre la Unión Europea y México. ¿Y qué sucede?
Sucede que con estas reformas constitucionales que ha hecho México, que ha hecho el gobierno mexicano, además de este asunto del trato nacional y de la apertura a la banca europea, lo que ha pasado es que establecen una relación entre los sindicatos patronales que existen en México, con los cuales se firman contratos colectivos de trabajo patronales que benefician a los patrones, y que las empresas, como se está ofreciendo mano de obra barata, para las empresas es muy productivo el que la mano de obra barata que haya, el que no haya exigencias por parte de los sindicatos, en donde no exista las mismas condiciones de derechos laborales que se pueden tener. Entonces las empresas se beneficien de ello, pero no así el desarrollo del país. ¿Y por qué es importante de protestar contra el cumbre de los G20? Bueno, es muy importante porque el G20 es hijo del G7. ¿Quién es el G7? Son los grandes poderes internacionales en el mundo que deciden los destinos financieros y comerciales del mundo. ¿De qué países estamos hablando? Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, Canadá y algún otro país que no estoy recordando en este momento, pero lo que ocurre es que esos países del G7 consideraron que era importante que más países participaran y en eso entran 3 países de América Latina que se llaman de economías emergentes. Entonces entra México, entra Brasil y entra Argentina. ¿Por qué entran esos países? Porque también necesitan el legitimar y tener refuerzos los países del G7, que son los que están dirigiendo los destinos del mundo, necesitan de esos países, junto con otros que también participan, de Asia, de África, y necesitan que los países emergentes legitimen su presencia en nuestros países. Es decir, que la dirección financiera que podamos tener esté presente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esa dirección financiera promueva la privatización de las empresas, promueva el acceso a los servicios, promueva que haya las posibilidades de que empresas que explotan el agua, la minería, la agroindustria, tengan la puerta abierta para que puedan entrar a nuestros países a explotar nuestros recursos, a extraer la minería, a extraer el petróleo. Con estas reformas que yo menciono que México ha hecho, favorece más que al desarrollo mexicano, el desarrollo de los otros países. ¿Por qué? Nosotros teníamos como un bien fundamental nacional el petróleo y ahora está abierta la posibilidad del petróleo para las empresas de todo el mundo, para las empresas europeas. Y ya está teniendo esa posibilidad. Entonces, esta situación
como estamos viendo, hay un problema de migración en todo el mundo, no solamente en América Latina, no solamente en México. Europa está viviendo una situación de migración muy complicada. Entonces, ¿por qué se ha gestado esa situación de migración? Porque en los países de origen ya no hay formas de vida, porque en los países hay guerras y muchas veces provocadas por los países que pertenecen al G20. Entonces, ¿por qué tenemos que protestar? Porque tenemos que ir contra las guerras, porque tenemos que tener condiciones adecuadas de vida, de calidad en nuestros países, porque no tenemos que perder los derechos en términos de seguridad social, porque no tenemos la clase trabajadora, no tenemos que perder nuestros derechos que cada día se van disminuyendo, que no tenemos por qué perder nuestras garantías y los años de trabajo que tenemos. Entonces no tenemos que perder eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No tenemos por qué comprar los medicamentos caros, porque las grandes farmacéuticas ponen los alimentos caros. No tenemos por qué tener semillas transgénicas, porque empresas como Monsanto dirigen dirigen las formas en donde nosotros tenemos que estar comprando las mismas semillas que ellos generan, porque no tenemos que estar afectando nuestro clima, nuestro medio ambiente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los grandes corporativos están destruyendo el medio ambiente, porque no podemos tener islas de basura en nuestros océanos, porque no puede ser que tengamos problema en el clima que está cambiando. O sea, en cualquier lugar del mundo nosotros nos sorprendemos porque llueve cuando no tiene que llover, hace un calor excesivo donde no hacía un calor excesivo, hace un frío excesivo y nuestros polos están disminuyendo, nuestra biodiversidad está siendo afectada. O sea, está habiendo un cambio en la arquitectura social, ambiental, financiera en nuestro país, que no es para el beneficio de nuestros pueblos. Sí es para beneficio de las grandes transnacionales, es para beneficio de las grandes corporaciones y es con la aceptación de los gobiernos sumisos ante los grandes poderes. Muchas gracias. Y gracias a Gorsch. Vielen Dank, Georg, vielen Dank. Notieren.